Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Liliana, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Una clase más de escatología bíblica. Lo último que vimos nosotros hace 2 semanas atrás fue todo lo concerniente a la trompeta número 5. Lo concerniente a la trompeta número 5 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. También vimos la descripción de esa plaga de langostas en los versículos del 7 al 12. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y hoy nos tenemos que ubicar entonces para entrar al estudio de lo que sería la trompeta número 6, que va desde el versículo 13 en Apocalipsis capítulo 9, ¿no? Desde el versículo 13 y hasta el versículo 21. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 21. Ubíquese ahí, por favor. Gracias, ubíquese ahí, por favor. Y vamos a dividir estos versículos del 13 al 21 en 3 partes. En 3 partes. Primera parte, versículos del 13 al 16. Versículos 13, 14, 15 y 16. Vamos a leerlo. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice. Eso es el versículo 16. Recuerde que este es el segundo ay. Eso se dijo en el versículo 12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y los 3 ayes son prometidos allá en el último versículo del capítulo 8. Porque dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 3 ayes de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Muy bien, pues entonces la sexta trompeta viene siendo el segundo ay. El ay, recuerde usted que es una expresión de dolor. El ay no es una expresión ni de gozo, ni de júbilo, ni de regocijo, ni de descanso, ni de nada de eso, sino que el ay es una expresión de dolor, es una expresión de agonía, es una expresión de angustia. Lo que ocurre con la quinta trompeta, al sonar la quinta trompeta, es desastroso de por sí. Lo que ocurre cuando se toca la sexta trompeta va subiendo en cuanto a intensidad. Lo primero que se nos dice es que el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. De ese altar hablamos nosotros allá cuando estábamos examinando el sello número 5.
porque ahí están las almas de los mártires, acuérdese usted. Eso ya lo vimos y no lo vamos a repetir ahorita. Y se dice que ese altar de oro, que es en realidad un incensario, también se volvió a hablar de él en Apocalipsis capítulo 8, cuando se dice, allá cuando se abre el séptimo sello, en los primeros versículos se dice que el incensario fue lleno con incienso, o sea, con las oraciones de los santos que le pedían a Dios justicia o venganza de sus enemigos. De manera que este altar se ha mencionado varias veces. Aquí se dice que el altar es de oro y se dice que el altar tiene 4 cuernos. 4 cuernos son 4 esquinas, 4 cuernos son 4 protuberancias. Eso significan los 4 cuernos. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿De quién es la voz? Bueno, dice que el altar estaba delante de Dios. Entonces la voz, pues tiene que ser la voz de Dios. La voz tiene que ser la voz del Cordero. La voz tiene que ser la voz del que manda. La voz tiene que ser la voz del que ordena, del Señor de señores, del Rey de los reyes. Y esa voz dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, no sé, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, por supuesto es alguien que tiene autoridad sobre los ángeles y que tiene autoridad sobre todo sobre estos ángeles que portan y que tocan las 7 trompetas. ¿Qué le dice al sexto ángel que tenía la trompeta? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Se mencionan 4 ángeles y se dice que los ángeles están atados. Pues si los ángeles están atados, eso quiere decir que ¿qué clase de ángeles son? Están atados, están amarrados, están encadenados, están atados. ¿Qué clase de ángeles son los que van a ser desatados? Pues son ángeles caídos, muy bien. Los ángeles de Dios no están atados. Los ángeles de Dios no están atados. Aquí se está refiriendo a ángeles caídos, que son los que se atan, los que se encarcelan. Recuerde que cuando se toca la trompeta número 5, se abre una prisión. Y cuando se toca la trompeta número 6, se desatan unos ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Pues a continuación vamos a interpretar estos pasajes de la Sagrada Escritura. Pero para caer en cuenta que si están atados no son ángeles de Dios, sino que si están atados son ángeles caídos, son ángeles demoníacos, espíritus inmundos, esos son. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora el río Éufrates, de él hemos hablado muchísimo. Y la Biblia habla muchísimo del gran río Éufrates. ¿Qué podemos decir del gran río Éufrates? Pues podemos decir lo siguiente. El río Éufrates es mencionado en la Biblia no solamente en Apocalipsis, sino desde el mismo comienzo de la revelación bíblica. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 7. Deuteronomio capítulo 1 versículo 7 dice: Volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Note que es llamado el gran río. Es llamado aquí el gran río. ¿Por qué es llamado aquí el gran río? Porque es el gran río. ¿Es el gran río de dónde? Es el gran río del Medio Oriente. No solamente ahí en Deuteronomio, sino en Josué, en el capítulo 1, versículo 4. Dice Josué capítulo 1, versículo 4: Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Note que dice hasta el gran río. Otra vez lo llama gran río y otra vez le repito que es gran río de dónde, es el gran río del Medio Oriente. Este río Éufrates nace cerca al monte Ararat. Usted que es estudioso de la Biblia se acordará que el monte Ararat fue el monte sobre el cual descansó el arca cuando se acabó el diluvio. Las aguas del diluvio descendieron, cuando se secó ya el agua,
el arca quedó allá sobre un pico, sobre un monte de una cadena montañosa conocida como el pico, la cadena montañosa de Ararat. Ararat está ubicada en Turquía. En Turquía. Nace cerca al monte Ararat, o sea, el río Éufrates nace en Turquía y corre más de 3.000 kilómetros antes de llegar al Golfo Pérsico. Estamos hablando de un golfo, entonces ya estamos hablando de agua de mar. Y ahí donde desemboca, o una de sus desembocaduras, pues es ahí. Pero en ese recorrido que hace entre algún punto del monte Ararat y algún punto del Golfo Pérsico, pues recorre más de 3.000 kilómetros. Quiere decir que sus aguas por ese lado bañan más de 3.000 kilómetros de tierra. Por eso es llamado en Deuteronomio y en Josué el gran río, porque realmente es grande. Ese es el río más largo del Medio Oriente y es el río más importante del Medio Oriente. Ese río es superior al río Tigris y a otros ríos que hay por ahí. Según Génesis capítulo 2, versículo 14, según Génesis capítulo 2, versículo 14, dice, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. ¿De qué está hablando? Si lees desde el versículo 8 se va a dar cuenta de qué está hablando, por favor. Dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Note. Estamos hablando aquí de un río, un gran río que sale del huerto del Edén y de allí se repartía en 4 brazos. Un río que se ramifica o que se reparte en 4 brazos. El nombre del uno, o sea, el primer brazo de ese gran río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. Versículo 13. El nombre del segundo, o sea, el segundo brazo o la segunda ramificación de ese gran río es Gihón. Y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora sí, versículo 14. El nombre del tercer río o tercer brazo es Hidekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el gran río, que es el Éufrates. Eso quiere decir que el Éufrates bordeaba de alguna manera, tocaba de alguna manera ese lugar histórico conocido como el huerto del Edén. Como el huerto del Edén. Ahora usted va a ubicar estos ríos, sobre todo el gran río que es el río Éufrates, pues el río Éufrates pasa por Mesopotamia, el río Éufrates pasa por lo que se conoce actualmente como Irak, por eso uno tiene que ubicar obligatoriamente el huerto del Edén dentro del territorio que hoy se conoce como Irak, o sea, el huerto del Edén estaba dentro del territorio iraquí, así de sencillo. Todos son datos históricos. Entonces Génesis 2.14 nos dice que el río Éufrates era uno de los 4 brazos en los que se dividía el gran río, que salía del huerto del Edén o que pasaba por el huerto del Edén y humedecía el huerto del Edén. Y de él dependía la vida del huerto del Edén. Ahora, como el huerto del Edén estaba cerca al Éufrates o el Éufrates pasaba cerca al huerto del Edén, entonces aquí también lo podemos relacionar de la siguiente manera. Cerca al río Éufrates comenzó el pecado, pues porque el pecado comenzó dentro del huerto del Edén. Cerca al río Éufrates el hombre cayó de la gracia. Cerca al río Éufrates se dijo la primera mentira. Cerca al río Éufrates se cometió el primer asesinato. Caín mató a Abel.
ya fuera del Edén, pero cerca a los límites del Edén. O sea, cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, bueno, no salen, son echados, son expulsados del huerto del Edén, ellos se quedan en el perímetro del huerto del Edén. Tienen la ilusión o la esperanza de poder regresar dentro del huerto del Edén. Pero no pueden regresar al huerto del Edén si no hay arrepentimiento. Y no pueden regresar al huerto del Edén si no arreglan las cosas con Dios. Acuérdense, ellos nunca quisieron arreglar las cosas con Dios. Entonces, en el perímetro o en la cercanía del huerto del Edén, por lo tanto, en la cercanía del gran río Éufrates, Adán y Eva tuvieron hijos. Y nació Caín y nació Abel, y Caín mató a Abel. Por eso, cerca al Éufrates, no solamente se cometió el primer pecado, se dijo la primera mentira, sino que también cerca al río Éufrates se cometió el primer asesinato. Cerca al río Éufrates se construyó la Torre de Babel. Allí cuando Dios le ordenó al hombre que fueran por toda la tierra y que se multiplicaran y que llenaran la tierra, y a Nimrod le pareció que no estaba de acuerdo, que como por qué tenía que extenderse a lo largo y ancho de toda la tierra y por qué tenía que llenar la tierra de una manera horizontal cuando él perfectamente la podía llenar de manera vertical. Por eso verticalmente comenzó a construirle una torre con la intención de que llegara al cielo. ¿Dónde se construyó esa torre? Pues esa torre se nos dice que fue construida en Babel. ¿Sí? Babel se convirtió después en lo que es la capital de Babilonia. O sea, Babel y Babilonia están ubicadas en el mismo territorio. Ahora, Babel y Babilonia pues estaban ubicadas cerca a Caldea, dentro de Mesopotamia, la media luna fértil entre el río Tigris y el río Éufrates, es decir, lo que actualmente se conoce como el país de Irak, todo allá. Cerca al río Éufrates entonces se construye la Torre de Babel. Lógicamente, los liderados por Nimrod, pues entonces buscarían un lugar donde pudiese florecer su civilización. Toda civilización siempre ha florecido cerca al agua. Toda civilización siempre ha florecido cerca al agua bebible, al agua dulce, al agua potable. Toda civilización siempre ha florecido cerca a un río. Por ejemplo, Egipto. Egipto florece cerca al río Nilo. Por ejemplo, las naciones orientales, cerca al río Amarillo. Por ejemplo, India, cerca al río Indo. Por ejemplo, aquí entonces Mesopotamia, cerca al río Éufrates. Así es que funciona. Dese cuenta cómo funciona. Si no hay agua, pues sencillamente no hay florecimiento de ninguna clase de civilización. Se necesita el agua. Estos no eran ningunos tontos. Ellos querían construir una torre que llegara al cielo. Ahí querían quedarse a vivir. Ahí querían tener una civilización. Y esa civilización la lograrían si no solamente construyen la torre, si no solamente reúnen a la gente, reúnen a las personas, sino que si al mismo tiempo tenemos agua cerca. Y como tienen cerca al gran río, que es el río Éufrates, pues por eso deciden que allí es donde van a construir la gran torre. Dese cuenta que todo tiene que ver con historia, dese cuenta que todo tiene que ver con geografía, dese cuenta que todo tiene que ver con un registro preciso contenido en las páginas de la Sagrada Escritura. Al mismo tiempo, el río Éufrates era, ya se dijo en Deuteronomio 1:7 y Josué capítulo 1 versículo 4. Si usted lo notó, ahí hablaba de hasta el gran río Éufrates. Hasta. Se hablaban de diferentes territorios y decía hasta. ¿Por qué? Porque el río Éufrates era la frontera este de la tierra prometida. Se le dice a los israelitas que se iban a extender hacia el este hasta, es decir, el límite, hasta el gran río Éufrates. Eso quiere decir que el territorio israelita prometido en la Sagrada Escritura o
la tierra prometida, la que fluye leche y miel, prometida en la Sagrada Escritura, pues tenía lógicamente sus límites por los 4 puntos cardinales. Cuando se mira hacia el este, es decir, en dirección a Irak, pues la tierra prometida llega hasta Irak. Es decir, el territorio israelita, el territorio que Dios le dio a los israelitas, llega hasta Irak. Cuando toda esa tierra, me refiero hasta el este, hasta el oeste, hasta el norte, hasta el sur, ¿cuándo toda esa tierra ha sido de los israelitas? Nunca. ¿Cuándo la han tenido en posesión? Nunca. ¿Cuándo ha sido de ellos realmente? Nunca, nunca, nunca. ¿Pero por qué nunca? ¿Porque Dios no les cumple la promesa? No, porque la promesa, el cumplimiento de la promesa para con los israelitas está condicionada. Está condicionada por Deuteronomio capítulo 28 a una vida de obediencia, a una vida de santidad y a una vida de reconocimiento al Dios Todopoderoso. Israel pues no lo ha hecho. Israel ha vivido momentos de avivamiento en donde ha podido extender sus tiendas, levantar sus estacas y extender sus tiendas, pero no ha logrado extenderse hasta donde Dios dijo y hasta donde Dios prometió que se iban a extender. ¿Por qué? No por culpa de Dios, no porque Dios no cumple las promesas, sino porque Israel no ha cumplido con las condiciones. Así que ese es un nuevo caso y es una nueva situación en la cual usted y yo no podemos echarle la culpa a Dios. A Dios nunca, jamás podremos echarle la culpa de absolutamente ninguna clase de incumplimiento o no realización de las promesas divinas. Si la promesa está condicionada y no se ha cumplido, eso quiere decir que el problema está en el hombre, que no cumple con la condición. Ya. Debemos de echarle a Dios la culpa, debemos de hablar de a su debido tiempo, porque pues Dios prometió esto desde los días de Abraham, cuando le habló de una tierra, cuando le habló de una descendencia numerosa. También se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, se lo prometió a Moisés, se lo prometió a Josué. Se hizo la repartición de la tierra. Ellos entraron al territorio cananeo, a la tierra que fluye leche y miel, pero nunca jamás llegaron a extenderse hasta esos límites. Precisamente por eso es necesario ese periodo de tiempo conocido como el milenio. Porque en el milenio el Señor Jesucristo se va a concentrar en cumplirle a Israel todas las promesas concernientes a la tierra. Solamente en el milenio Israel va a poder ocupar el territorio que Dios le entregó hasta el norte, hasta el sur, hasta el oriente y hasta el occidente. Solamente allá. Los israelitas le creerán al anticristo cuando aparezca y le van a firmar un tratado, porque el anticristo vendrá a prometerles que les va a dar lo que bíblicamente está establecido para ellos hasta el norte, hasta el sur, hasta el oriente y hasta el occidente. Ellos, convencidos de que el anticristo les va a dar toda esa tierra, van a firmar el tratado. Obviamente no les va a dar la tierra, obviamente los va a traicionar, porque el único que puede cumplirles esa promesa es nuestro Señor Jesucristo. Pero eso está condicionado a que ellos reconozcan a Jesucristo como su Señor. Eso está condicionado y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mientras que ellos no reconozcan a Jesucristo, ¿qué tierra ni qué tierra? Con lo que usted se va a encontrar es con que los demás pueblos van a bombardear, van a golpear a Israel, van a comenzar a quitarle tierra, van a comenzar a saquearlo, los van a exprimir, los van a arrinconar, los van a corretear y atribular de tal manera que los israelitas van a tener que salir de su propio territorio, no van a poder estar ahí, no van a poder vencer, no van a poder ganar. No sé cómo algunos leen lo que está pasando allá en Medio Oriente, los bombardeos de el Líbano contra Israel, los bombardeos de Franja de Gaza contra Israel, los bombardeos de Irán contra Israel, los bombardeos de Siria contra Israel, y lo interpretan como si Israel fuese un pueblo pues victorioso, y que a pesar de que los bombardeen y a pesar de que manden misiles y a pesar de que manden bombas, pues ellos van a seguirse extendiendo en su territorio, cuando la escatología no enseña eso.
Lo que enseña la escatología es que todo eso comienza a deteriorar a Israel, a fragmentar a Israel, y eso comienza a quitarle pedazos de tierra, a quitarle porciones de tierra, hasta que Israel tiene que dejar su territorio, tiene que salir corriendo de ese territorio, de ese pedazo de tierra que tienen, y se van a encontrar en el desierto arrinconados por los cañones y por las balas, en el desierto o en el valle de Jezreel. Y allí en el valle de Jezreel, otro nombre para ese valle, que es el valle de Megiddo, allí en el valle de Megiddo, al ver que ya no tiene ninguna clase de escapatoria, ahí y solamente ahí, dése cuenta lo testarudo de este pueblo, dése cuenta lo terco y lo endurecido de este pueblo, porque solamente ahí, cuando están arrinconados por los cañones, por los fusiles, por las bombas, por las masacres, ahí levantarán su mirada al cielo y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Recibirán a Jesucristo como su Señor, y ahí se producirá la segunda venida de Cristo, la cual hará que venga el Señor y acabe con los enemigos. ¿Los enemigos de quién? Los enemigos de Israel, más bien como que los enemigos del propósito divino, los enemigos del pacto divino, que son los mismos enemigos de Dios. Acabe con los enemigos de Dios, el anticristo, el falso profeta, los ejércitos innumerables que estarán persiguiendo a Israel, y a partir de ese momento entran al milenio. Y entran al milenio porque Dios es un Dios lleno de gracia, y porque Dios es un Dios lleno de misericordia, y porque Dios siempre cumple lo que promete. Así no se lo merezca, nuestro Dios está sentado en un trono de gracia, no se le olvide. Y sobre ese trono de gracia, pues se planean cosas que el hombre nunca merece. Así es que funciona esto. Pasajes como Génesis capítulo 15, versículo 18, corroboran lo que yo le estoy diciendo. El versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Pues el río Nilo. Hasta el río Grande. ¿Cuál es el río Grande? Pues usted ya sabe cuál es el río Grande. El río Grande es el río Éufrates. Qué impresionante. Pero si miramos de oriente a occidente, pues entonces nos encontramos que el límite occidental de Israel es el río Nilo, y el límite oriental de Israel es el río Grande, es decir, el río Éufrates. Esto va de río a río. Si usted utiliza un mapa, se ubica en un mapa, se va a dar cuenta que lo que Dios le prometió a Israel a modo de tierra, ¿sí?, de territorio, es una cosa grande. Pero Israel está ubicadita allí en un puntico que casi ni se ve en el mapa. ¿Por qué? Por su propia desobediencia, por su propia terquedad y por su propia necedad. Y vuelvo yo y repito, todavía hay muchos que no entienden la escatología, y como no entienden la escatología, entonces defienden a capa y espada a Israel. Pero es que entiéndalo, por favor: si Israel está pasando lo que está pasando y está sufriendo lo que está sufriendo, es porque Israel se lo merece. Porque Israel, los habitantes de Israel, los habitantes de esa nación, ellos asesinaron al Señor Jesucristo. Ellos dijeron claramente: la sangre de Jesús sea sobre nuestras cabezas. Y al decir la sangre de Jesús sea sobre nuestras cabezas, por supuesto, no solamente es sobre sus cabezas, sino también sobre las cabezas de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y de toda su descendencia, porque el Señor visita la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice la Sagrada Escritura. Y mientras que alguien no corte el chorro de maldición, pues entonces la sangre sigue cayendo, y la sangre, o sea, la culpabilidad por esa sangre, va pasando de generación en generación. Y con todo y eso van pasando las generaciones, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, rechazaron al Mesías, y con todo y eso los judíos contemporáneos siguen de tercos y no aceptan y no creen y hablan mal. ¿Sabe cómo hablan? ¿Cómo llaman los judíos a Jesús? Lo llaman el apóstata. La misma catalogación le hacen al apóstol Pablo. A Pablo lo llaman el apóstata. A Jesús lo llaman el apóstata. A Jesús lo llaman el blasfemo. Dígame, ¿cómo quiere que les vaya si están llamando al Hijo Jesús, al Hijo de Dios, apóstata?
¿Cómo quiere que les vaya si están llamando al Hijo de Dios el blasfemo ese? No les puede ir bien. No les tiene que ir bien, por favor. Cuando la Biblia dice que nosotros oramos por la paz de Jerusalén, no está hablando necesariamente de que no hayan misiles y de que no hayan bombardeos. Créame que de eso no está hablando. Cuando la Biblia habla de orar por la paz de Jerusalén, está hablando de esa paz que viene al hombre como resultado de la justificación por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando la Biblia nos manda en el Salmo a orar por la paz de Jerusalén, lo que está diciendo es que usted y yo tenemos que orar para que Israel se convierta, para que Israel se arrepienta de sus pecados, para que Israel crea en el Evangelio y para que Israel sea justificado de sus pecados. Porque es que a veces, ignorando este tema de la dureza de Israel, ignorando que son ramas desgajadas, no se le olvide, ignorando que son ramas que se negaron a recibir a Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, son ramas que no recibieron al Señor Jesucristo. Ignorando todo esto, nosotros no oramos por la salvación de Israel, sino que pasamos derecho a orar para que no bombardeen más a Israel, para que no haya muertes de Israel, sino más bien para que todos los misiles israelitas tengan éxito en los territorios y todas las balas de Israel tengan éxito allí en los objetivos a los cuales les están apuntando. Pero eso es orar de una manera tan necia, de una manera tan ignorante y de una manera tan antiescatológica, porque ignora los principios de la escatología bíblica. O sea, ignoran que a Israel le va a ir de mal en peor. Así de sencillo. Y a todas las naciones que apoyan a Israel les va a comenzar a ir de mal en peor. Algunos seguirán diciendo, pero son el pueblo de Dios. Y otra vez, irremediable esto con algunos. Que el pueblo de Dios es el remanente. Ese es el pueblo de Dios. Y que Dios tiene un remanente entre los israelitas y que Dios tiene un remanente entre los gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Que no todo el que desciende de Israel, dijo Romanos capítulo 9, no todo el que desciende de Israel es israelita. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que desciende de Israel es remanente. Que dentro de los israelitas, pueblo de Dios, solamente es el remanente. Que entre los gentiles solamente el remanente es pueblo de Dios. Y eso tiene que quedar sumamente claro en nuestras cabezas. Que los israelitas se arrepientan y confiesen que Jesucristo es el Señor. Esa debe ser nuestra oración eficaz, por supuesto. Claro que sí, orar por la paz de Jerusalén. Padre, te pido por la paz de Jerusalén para que no hayan bombardeos. ¿Qué es eso? Para que no hayan misiles. ¿Qué es eso? Para que no hayan bombas. ¿Qué es eso? Para que no hayan tiros. ¿Qué es eso? Para que no hayan masacres. ¿Qué es eso? Para que no hayan muertes. ¿Qué es eso? Yo puedo seguir orando así y así y así, pero la paz que necesita Israel, la paz que necesitan los israelitas es aquella paz que viene como resultado de la justificación por la fe. Le repito la cita bíblica: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero paz no van a tener hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya justificados por la fe, ahora sí el Señor se arremanga su santa camisa y va a defender a un pueblo que se ha arrepentido de sus pecados. Ahora sí lo estoy entendiendo. Y va a defender a un pueblo que ha creído en el Evangelio. Ahora sí lo estoy entendiendo. Y va a defender a un pueblo que lo ha reconocido a él como el Mesías enviado por el Padre, como el Señor de los señores y como el Rey de los reyes y como el único que les puede traer la justicia perdurable y como el único que les puede dar la tierra en propiedad hasta donde Dios dijo que la daría, hasta el oriente, occidente, norte y sur. Esa es la verdad concerniente a todo esto. Uno mira por internet una cantidad de cosas y ponen la banderita de Israel, oremos por la paz de Jerusalén para que no haya más bombardeos. Ajá, y aquella paz que viene como resultado de la justificación, ¿como cuándo vamos a orar por eso? Dese cuenta que yo puedo tener trabajo, casa, carro, beca y todo lo que quiera, pero si no tengo a Dios en mi vida, realmente yo no tengo nada. Que puede ser que Israel nadie lo bombardee y acabe con todos los enemigos que tiene a su alrededor, pero si no tienen a Cristo,
Si no tienen al Señor, igual se mueren, igual van a parar al infierno, con todo y que les corra sangre israelita por las venas. Esto hay que entenderlo y hay que entenderlo bien. Esto dice Génesis capítulo 15, versículo 18 con respecto a los límites. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, que es el río Éufrates, es decir, límites. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 31. Dice el versículo 31, y fijaré tus límites, dése cuenta, límites, porque alguno dijo, en el versículo anterior no aparece la palabra límite, solamente dice desde y hasta. Pues es como lo mismo, ¿no? A ver, su territorio va a ir desde y hasta, son límites. Pero si quiere que aparezca la palabra límite, pues sí aparece la palabra límite. Fijaré tus límites, ¿desde dónde? Desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Y desde el desierto hasta el Éufrates. ¿Hasta dónde? Hasta el Éufrates. Entonces seguimos diciendo que el Éufrates es el límite oriental de Israel. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Y dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Note, desde y hasta. Y vuelve y se menciona el río Éufrates. A propósito de esto, mire, para entender lo que yo le voy a decir a continuación, se necesita madurez teológica y se necesita conocimiento escatológico. ¿Por qué? Porque oramos para que Israel esté tranquila, o sea, para que cesen los bombardeos, para que no haya más muertes en Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pues lógicamente beneficia a la gente que está allí en medio de la guerra y está en medio del conflicto. Pero por el otro lado, no beneficia. No beneficia. No beneficia, ¿por qué? Porque mire, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia se tiene que dar en medio de un conflicto bélico que sobre todo tiene como epicentro el Medio Oriente, es decir, a Israel. Si allí la cosa se pone asustadora, realmente estamos a las puertas. Si allí la cosa se calma, entonces todavía no. Analice la situación y se va a dar cuenta. El anticristo aparece, y recuerde que la aparición, la manifestación del anticristo viene a continuación del arrebatamiento de la iglesia. Y el anticristo aparece cuando todo el mundo se está dando plomo. O sea, hay una situación caótica, sobre todo en Medio Oriente, tanto que el mismo anticristo tiene que ir hasta allá, sentarse con los líderes de un lado y otro lado y firmar un tratado con ellos. Si firma un tratado con Israel es porque le están dando duro. Y tiene el anticristo que entrar a defender a Israel porque le están dando duro, porque lo están masacrando. Y entonces se presenta el anticristo como el salvador o el redentor de los israelitas. Como el que dice, el que se mete con los israelitas se está metiendo conmigo. Ese es el escenario para la aparición del anticristo. Y ese es el escenario antes de la aparición del anticristo para el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Entonces, cuando allá se forma el desorden, cuando allá se arma la plomacera, nosotros levantamos la mirada al cielo, a las nubes y decimos, vienes por mí. Cuando allá se calma todo, entonces como que todavía no. Entonces, ¿cómo tengo que orar? Pues yo tengo que orar con el Espíritu, pero también tengo que orar con el entendimiento, entendiendo que es necesario que esas cosas pasen para que Cristo venga por su iglesia y la saque de aquí antes de que el conflicto en Medio Oriente se convierta en un conflicto a nivel mundial. ¿Quién me lo está entendiendo? Por eso dice que nos libra de la ira venidera, o sea, nos libra de la plomacera que se va a armar aquí.
Porque se va a armar una plomacera, nación contra nación, reino contra reino, todo el mundo matándose, todo el mundo masacrándose. Es necesario entenderlo. Si yo no tengo el entendimiento, yo voy a orar tontamente. Y yo necesito orar eficazmente. Eso es. Según Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 3. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 3 dice: Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Note. Esta fue la época más gloriosa de Israel. No ha habido otra época como esa. La época más gloriosa de Israel fue bajo el reinado de David. David realmente le hizo frente a los enemigos. Cuando David andaba, así como dice el canto, conforme al corazón de Jehová, David enfrentaba a los enemigos y los desterraba completamente. En los días de David, el reino de David, los territorios reales del rey David, llegaron hasta el río Éufrates. ¡Qué impresionante! Y con todo y eso, aunque llegó hasta el río Éufrates, en la época que mejor le fue a Israel, que repito, en la época de David, con todo y eso no logró hacerse de todo lo que Dios le había prometido. Pero sí logró llegar hasta cerca al río Éufrates. ¿Y por qué llegó hasta allá? Porque David dijo, es que Dios nos dio hasta el río Éufrates, entonces yo me voy por todo el territorio. David fue un muy buen rey. Claro, un ser humano, así somos. Eso no es disculpa y no es excusa de nada. Pero fue un rey y la época de mayor florecimiento de Israel fue esa. Después de eso, Israel no ha tenido ninguna nueva época de florecimiento, aunque le quieran pintar a uno que sí. No. Cuando muere David, pues el que toma el reino es Salomón. Bajo el reinado de Salomón, o más bien cuando muere Salomón, el reino se divide. Ya es cuando vienen las invasiones, porque los asirios, porque los babilonios, porque los medopersas, porque los griegos, porque los romanos, porque hasta hace unos años se firmó con Israel de darles un pedazo de tierra, pero a partir de ese momento palestinos, bombardeos, a partir de ese momento los libios, a partir de ese momento la gente del Líbano, a partir de ese momento la gente de Siria, la gente de la Franja de Gaza, a partir de ese momento la gente de Irak, la gente de Irán, a partir de ese momento, mejor dicho, Israel, a partir de la muerte de David, nunca ha tenido paz verdadera. Israel, tras la muerte de David, nunca realmente ha podido sentirse como en su tierra, nunca ha podido sentirse como en su territorio. No, eso no es cierto. Ahora, David muere, ¿cuándo? David muere 1000 años antes del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Israel lleva aproximadamente unos 3000 años sin paz. Unos 3000 años sin sentirse en su casa, sin sentirse en su tierra. Porque como con Salomón el reino se divide, pues entonces eso ya no es su tierra, es que es tierra de los asirios. Y por el otro lado es tierra de los babilonios. Y por el otro lado es tierra de los medos. Y por el otro lado es tierra de los persas. Y por el otro lado es tierra de los romanos. Y por el otro lado, y por el otro lado, y por el otro lado. ¿Usted cree que un israelita se siente como en su casa? En este momento, en este tiempo, cuando todas las naciones vecinas alrededor odian a Israel y procuran sacar a Israel a las buenas o a las malas y quedarse con el territorio porque consideran que Israel es una nación invasora, porque se firmó un tratado y ese tratado lo firmaron naciones corruptas dándole a Israel un territorio sin tener en cuenta a los demás. Claro, una cosa es la promesa, la profecía, la escatología, pero ¿sabe qué fue lo que se intentó con ese tratado? Cuando a Israel se le da un pedazo de tierra, y eso es apenas hace unas décadas, lo que se intentó fue que Israel tuviese un territorio, pero en la carne. A ver quién me lo está entendiendo. Darle a Israel el territorio, darle a Israel la tierra prometida, pero en la carne, en las fuerzas humanas.
darle a Israel una tierra prometida, pero intentando ayudarle a Dios. ¿Y qué pasa cuando uno intenta ayudarle a Dios? O cuando uno intenta hacer las cosas o obtener un cumplimiento de una promesa, pero en la carne o en las fuerzas propias. Precisamente por eso, pues tanto bombardeo, tanta masacre, precisamente por eso a Israel no le ha ido bien. No le ha ido bien. Y no le va a ir bien. Solamente le va a ir bien con Jesucristo. Y vuelvo y reitero, yo sé que alguno va a escuchar esto y me va a cuestionar, y va a juzgar, y va a señalar, pero yo tengo que decirlo. A Israel no le ha ido bien. No le va a ir bien. Y no tiene por qué irle bien. Digamos la verdad. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 26. Por Dios, qué corazones tan duros, aún pasando por tanto y todavía siguen sabios en su propia opinión. Así es. Así es. Cuando Benjamín Netanyahu hace sus famosos discursos, él menciona a Moisés, él menciona a Jehová, él menciona a Yahvé, él menciona el Antiguo Testamento, nunca menciona a Cristo, nunca menciona el Nuevo Testamento, porque para Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelita, Jesucristo es un apóstata blasfemo. ¿Cómo quiere que le vaya bien? Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 26, dice: y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. ¿Aquí de quién está hablando? Aquí está hablando ya no de David, sino de Salomón. Por supuesto, porque es que Salomón hereda el reino de su papá David. Por lo tanto, hereda el reino hasta donde David lo había conquistado. Entonces continúa. Lo que está diciendo es, mire, David conquistó toda la tierra hasta el Éufrates. Salomón la heredó. Y Salomón logró conservar el dominio de la tierra hasta el Éufrates. Pero por causa del pecado de Salomón, pues se fregaron otra vez los israelitas. Bien. ¿Qué más podemos decir aquí? Lo que podemos decir aquí es que el río Éufrates fue ese sitio tan importante, esa región central e importante de los imperios asirio, babilonio y medo-persa. Es decir, el imperio asirio tenía su sede de gobierno, pues, cerca al río Éufrates. El imperio babilónico tenía su sede de gobierno cerca al río Éufrates. Y después el imperio de los medos y persas. Los medos son un pueblo y los persas son otro pueblo. Ellos tuvieron que unirse porque los medos no podían solos contra los babilonios y los persas no podían solos contra los babilonios. Pero si nos unimos podemos contra los babilonios. Y se unieron y pudieron contra los babilonios. Por eso en los libros de historia está que fueron los medo-persas los que vencieron a los babilonios. Pero los medo-persas, o sea, la unión de dos pueblos, Media y Persia. Y la cercanía o el territorio cercano al río Éufrates fue también parte importante, geográficamente importante, sede, centro de gobierno importantísimo para el imperio medo y el imperio persa. De modo que Asiria tuvo que ver con el río Éufrates, Babilonia tuvo que ver con el río Éufrates, Media tuvo que ver con el río Éufrates, Persia tuvo que ver con el río Éufrates. ¿Qué más podemos decir del río Éufrates? Pues que cerca al río Éufrates, Israel padeció una cautividad de ¿cuántas décadas? Porque los sacaron de ahí, se los llevaron y tuvieron que estar allí unas décadas. Los trasladaron hasta allá, se los trastearon hasta allá y donde los tuvieron, a la mayoría de ellos, fue cerca al río Éufrates. ¿Cuántas décadas? Eso lo vimos nosotros, bueno, lo hemos estudiado muchas veces, pero eso lo vimos nosotros en el ayuno del sábado. ¿Cuántas décadas o cuántos años estuvieron ellos cautivos? Eso es entre Babilonia y Media Persia. ¿Cuántas décadas? Siete décadas, o sea, 70 años. 70 años de cautividad, dese cuenta. Cuando los asirios vinieron, los asirios conquistaron Samaria, o sea, la parte norte de Israel.
Y los babilonios vinieron y conquistaron la parte sur, o sea, conquistaron a Judea. Eso ya lo vimos nosotros. O sea, estos dos imperios se rifaron a Israel. Eso ya es después de Salomón, porque a partir de David, Israel no ha tenido tierra, no se ha sentido como en casa. A partir de David, a partir de la muerte de David, Israel comenzó a pagar. Y a ver, Dios es grande en misericordia, con todo y que está pagando sus delitos, el Padre envió a su Hijo a una nación pecadora, a una nación endurecida, a una nación rebelde y terca, a una nación que no tiene tierra, que no tiene casa, aunque ellos le dijeron a Jesús claramente, acuérdese, eso es el Evangelio según San Juan capítulo 8, y los fariseos le dicen a Jesús, pero ¿por qué usted nos llama esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Así es el israelita. Hombres han sido esclavos de todo el mundo, pero en la soberbia le responden a nuestro Señor que ellos no han sido esclavos de nadie. A ver, hay que recordarles que fueron esclavos de los egipcios. Hay que recordarles que fueron esclavos de los asirios. Hay que recordarles que fueron esclavos de los babilonios. Hay que recordarles que fueron esclavos de los medos. Hay que recordarles que fueron esclavos de los persas. Hay que recordarles que fueron esclavos de los griegos. Hay que recordarles que fueron esclavos de los romanos. Y hay que recordarles que de ahí en adelante el que los ha querido esclavizar, los ha esclavizado. Hay que recordarles que han sido esclavos de los nazis, fueron esclavos de los nazis. Y hay que recordarles que en este momento, por más que ellos se las den de que tienen la tierra, pues son esclavos de todos sus vecinos, que los bombardean, que los infiltran, que les mandan bombas, que les matan gente. No, no son libres. Pero le dijeron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Cosa tan terrible, ¿no? Y en esa cautividad, la babilónica, porque vino Nabucodonosor y se los llevó, se los trasteó, porque así era Nabucodonosor. Entonces comienza un conteo de 70 años, porque el Señor habló por boca del profeta Jeremías y dijo, de aquí a 70 años yo visitaré a Babilonia y la destruiré. Y de aquí a 70 años, al destruir a Babilonia, yo haré que ustedes, mi remanente, regrese a su tierra. Se cumplen los 70 años, y los 70 años se cumplen en los días de Esdras. Los 70 años se cumplen en los días de Daniel, porque son contemporáneos, Esdras y Daniel. Los 70 años se cumplen en los días de Zorobabel, porque son contemporáneos. Los 70 años se cumplen también en los días, aunque ese es unos años después, en los días de Nehemías, porque son contemporáneos todos. Pero allí cerca al río Éufrates, Israel padeció 70 años de cautividad. Qué cosa tan impresionante. Ahora, si usted quiere saber más acerca del río Éufrates, y si quiere saber qué tiene que ver el río, bueno, ha tenido que ver el río Éufrates con toda la historia israelita y con toda la historia del Medio Oriente desde el mismo comienzo. Ahora, ¿qué tiene que ver el río Éufrates con la trompeta número 6? ¿Qué tiene que ver el río Éufrates escatológicamente hablando con los eventos de los últimos tiempos? Pues si quiere saber eso, no se lo pierda. Dentro de 8 días continuamos con el relato. Es un protagonista definitivamente el río Éufrates. Por eso era necesario contarle la historia del río Éufrates, así como a grandes rasgos, para que usted entienda qué es el río Éufrates, por qué es tan importante. Si el río Éufrates pudiese hablar, el río Éufrates tiene una historia impresionante. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu inspiración y por tu iluminación. Eres tan grande, eres tan bueno, mi Señor Dios, que de una palabra, un concepto como el Éufrates, Señor Dios, tú deleitas nuestra vida durante una hora, Señor. Nutres y alimentas nuestro espíritu durante una hora, Señor. Yo te quiero suplicar que este conocimiento no se quede solamente en nosotros, sino que este conocimiento, mi Dios, al mismo tiempo sirva para edificar la vida de otras personas. Que con este conocimiento, mi Dios, otras personas vengan a la salvación, al interés por el Evangelio. Que con este conocimiento, Señor Dios, y con los links de las clases que están ahí en ese canal de YouTube, mi Dios, esas clases que se convierten en una especie de trabajo, de labor delegado, ahí hecha
y ahí subida y ahí puesta, Señor, para que otras personas puedan comer de esto, puedan alimentarse de esto. Te pido que estas clases corran por todo el mundo y que tu palabra sea glorificada, Señor. Entrego en tus manos, mi Dios, las consecuencias de todo este conocimiento, es decir, el crecimiento de la semilla en nuestras vidas, y todo esto lo hacemos, mi Dios, y todo este servicio se ha hecho para la gloria de tu nombre. Hemos predicado y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.